Bueno, a continuación realizaré el ejercicio 4, parte A, y el ejercicio 5, la parte A. El ejercicio 4 dice: represente gráficamente a escala las siguientes fuerzas que se encuentran en notaciones algebraicas. FA, 30 Newton en la componente X, más 40 Newton en la componente J. Y en el ejercicio 5, tienen la parte B y C. En el ejercicio 5, escriba las fuerzas representadas en el ejercicio 4 en notaciones polar. Primero de todo, la escala que voy a utilizar es 1 centímetro, equivale a 10 newton, por lo tanto el vector de menos 30 de 30 lo voy a representar de 3 centímetros y el de 40 newton de 4 centímetros. ¿Qué significa este vector, este símbolo de menos? Significa que yo lo voy a representar de forma negativa. 3 centímetros. Fuerza AX. Luego al vector 4 lo voy a representar de forma positiva en la componente Y. Versor I y J. Acá. Este sería el vector FAI. El vector FA se va a obtener a partir de la prolongación de los vectores FAI, que puedo utilizar el compás. Mido el primer vector, FAI, me posiciono en el extremo del segundo, marco, mido el segundo, me posiciono en el extremo del primero, marco, la intersección de los dos sería el vector resultante, en este caso FA. Bien. ¿Cómo determino el módulo del vector FA? El módulo del vector FA lo voy a obtener por Pitágoras. El módulo de FAX al cuadrado más el módulo de FAI al cuadrado. Entonces FA es igual a raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 45 al cuadrado. FA es igual a 30 al cuadrado más 45 al cuadrado, 2500 raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 2500 en módulo es igual a 50 newton. Por lo tanto, si es 50 newton, lo tengo que representar de 5 centímetros. Vamos a ver si hay 5. 5 centímetros justo. ¿Cómo determino el ángulo con respecto a la horizontal? Recuerden que como lo voy a representar de sentido horario, el ángulo, cuando lo determine, será negativo. El ángulo es igual a... El ángulo será a la tangente a la menos 1 de 40 sobre menos 30. Entonces, tangente a la menos 1 de menos 1,33. Tangente por la fuga. Mira. 40 dividido menos 30 da 40 dividido menos 30 da menos 1,33. Pero ¿cómo realizo tangente a la menos 1? Para determinar shift, acá shift, tangente a la menos 1 de menos 1,33. 53,06 es menos 53,06. Lo podemos comprobar con un semicírculo. Con respecto al horizontal, miren, 50, medio torcido, ahí.
50,3 y algo, casi 4. ¿Ah? Parte 5. Tengo que escribir a esta representación, a esta expresión, perdón, en notación polar. Notación polar sería que el vector A, cuyo módulo es 50, formará un ángulo de menos 53,06, menos porque en sentido horario, ,06 grados. Y finalizo el ejercicio 5, la parte A. Yo quiero que ahora que ustedes me hagan la parte B y C. Si tienen duda, pregunten. Bueno, el ejercicio 3 dice, escriba las fuerzas representadas en el ejercicio 2 utilizando la notación algebraica. Tengo que hacer de la A, la B y la C. Yo voy a representar la situación a escala. Acá formo un ángulo, el vector lo represento en sentido horario, formando un ángulo de 45 con respecto a la horizontal. La escala que utilicé es que 1 centímetro equivale a 10 newton, por lo tanto 30 newton, que es el módulo del vector, lo voy a representar de 3 centímetros. Fíjense, 3 centímetros lo representé. En las notaciones algebraicas se recomienda descomponer el vector en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces comienzo a descomponer este vector. En el eje de las X, fuerza AX. Y lo voy a descomponer en el eje de las Y. Fuerza AI. Bueno, para describir el vector fuerza A, yo tengo que hacer la suma de los componentes. AX con su versor Y más la componente Y con su versor J. Los versores unitarios describen la dirección del vector, las características del vector. Bueno, tenemos que determinar FAX y FAI. El vector, determinar el módulo, sería fuerza por, sería el módulo de la fuerza por coseno del ángulo. Estamos usando trigonometría, en este caso por ser el cateto adyacente, coseno del ángulo, coseno de 45. Entonces el módulo de FAX es igual al módulo, que es 30, por coseno de 45, que es 0,70. Coseno de 45, 0,70. Y 30 por 0,70 me da 21. Para determinar ahora la componente de la fuerza en el eje de las Y, voy a hacer el módulo, voy a hacer fuerza, el módulo de la fuerza por seno de 45. Entonces FAI, el módulo es 30 por 0,70, seno de 45, 0,70. Entonces FAI es igual a 21 newton.
fuerza sería 21 más. Vamos a ver cómo vimos acá, mira, el módulo es 30. El módulo es 30. Vamos a comprobar a ver si el módulo es 30. Recuerden que para determinar el módulo del vector voy a usar Pitágoras. El módulo de fuerza A sería la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado, en este ax, más la componente del eje de la y al cuadrado. Entonces el módulo de FA, también el módulo acá, al cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de 21 al cuadrado más 21 al cuadrado. 21 al cuadrado me da 441. Ahora a ver si se ve. Se ve. Entonces voy a realizar esta suma. 8, 8, 2 y raíz cuadrada de esto me da FA, me da 29,9, que lo podemos redondear a 30. Coincide con la teoría. ¿Tá? Este sería el ejercicio 3A. Ustedes tienen que hacer ahora para el vector B, fuerza B, y para el vector FC. Representarlo de forma algebraica. Descomponiendo el vector, determinar el módulo de FB y FC, encontrar el módulo de las componentes X e Y y encontrar el módulo del vector B y C.